Profe, buenas noches. Estamos en la materia de comunicación oral y escrita. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica. Mi nombre es Jefferson Matabay y les voy a explicar de inicio lo que es un poco sobre las técnicas de expresión oral. Ok, como vemos a continuación, tenemos que el hablar correctamente en público es muy importante para desarrollarse en muchos ámbitos, a nivel personal, laboral, ya que muchos profesionales no se, no pueden o se les dificulta muchísimo el poder comunicarse. Hablar en público se puede entrenar, por ello es que el siguiente artículo o los siguientes documentos les vamos a tener un poco de técnicas o, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Observaciones para mejorar lo que es la comunicación oral y el expresarse. Hablar bien en público también ayudará a convencer a los demás de lo que nosotros decimos, expresamos, pero lo más importante es que nos ayudarán a nosotros mismos a sentirnos mucho mejor y saber que al momento de expresarnos dimos nuestros puntos de vista súper claros. Em, es imposible, es posible aprender la habilidad de hablar en público mediante técnicas de comunicación oral. Pero antes de la técnica, uno mismo debe atender y reconocer cómo es hablando. Es decir, analizarse una autocrítica y evaluarnos para así mejorar, evitar errores, nervios e incluso lo de la expresión corporal. Para ello, tenemos que se observa, se imita, se practica, se analiza y se corrige errores. Todo ello debemos tener en cuenta al momento de autoevaluarnos para así ir mejorando poco a poco en nuestra expresión oral. Ya, tenemos un poco de lo que es unas técnicas para la expresión oral, que es la elección del tema, adaptarse a un tema, edad e intereses de los oyentes, ya que el título que sea atractivo atraerá a demás personas. Documentación. Debemos recoger información sobre el tema elegido. No se puede explicar algo que se desconoce. La organización de la información. Eh, como es, no podemos iniciar como por decirlo, por la mitad, después del final y ahí el inicio, porque va a ser una ensalada, por decirlo así, y no tendremos un orden. Tenemos igual lo que es la elaboración de un guión. Hay que seguir un orden lógico de lo sencillo a lo complicado, de lo menos interesante a lo más interesante. Así atraeremos una vez más lo que es el público y la atención. El desarrollo, si es oral, siguiendo las normas, entonación, gestos, vocabulario, etc. Ya, a continuación, lo que es la exposición sobre el ensayo que hicimos en la tarea número 3. Tenemos una introducción. En mi caso, hablé sobre engranajes. ¿Qué es un engranaje? Son ruedas dentadas que son utilizadas para transmitir potencias entre distintas partes de una máquina. Ya, los engranajes son piezas, elementos metálicos generalmente, em, que tienen una característica que se llaman dientes. No lo conocemos en la industria nosotros. Ya, eh, como dije a continuación, un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante contacto de ruedas dentadas. Ya, lo que tenemos es que son dos ruedas en la mayoría de casos que la mayor se le conoce como rueda y a la menor como piñón. Tenemos partes, lo que son las partes, como dije, el diente del engranaje, la circunferencia exterior, interior, primitiva, que eso nos sirve mucho para lo que son cálculos. No es cuestión de coger y hacer un engranaje así porque lo deseo, sino todo tiene un cálculo. El número de dientes, el módulo, qué tipo de engranaje se necesita para tal máquina, que veremos a continuación. Tenemos unos tipos de ruedas dentadas, tenemos una recta, una helicoidal, en V o espiga, engranajes de dientes cónicos rectos en este caso, y con dentado interior.
Comúnmente se conoce estos, las rectas, sirven para transmitir el movimiento de una rueda a un piñón. El helicoidal, que son dientes curvos o diagonales, que estos, la principal carga es reducir el ruido en las transmisiones. En veo en espiga, que sirve que estos, su principal característica son dientes helicoidales que no transmiten una fuerza axial. La cónica. La cónica, su principal característica es que un movimiento, en este caso, hablándolo así, perpendicular, se va a transmitir a un movimiento horizontal. Así es como funcionan con estos ciertos tipos de engranajes lo que es el movimiento en la rueda del vehículo. Y un dentado interior, que son mecanismos muy pocos vistos, pero que de igual manera son súper importantes y en ciertos casos son de máquinas muy utilizadas en la industria. Tenemos aquí un modelo de lo que es el maquinado de una rueda dentada, que estas son las herramientas. Estas cosas amarillas son pastillas de tuxteno, que estas son para maquinar mediante una fresa, un torno CNC, en este caso se utilizan estas herramientas. Y como conclusión tenemos que todos estos engranajes nos sirven para la industria, que generalmente un ingeniero mecánico eléctrico igual, mecatrónico, electromecánico, va a saber lo que es toda la carrera de ingeniería, tiene claro que es un engranaje que nos sirven, son muy importantes para cualquier máquina, que hoy en día la mayoría funciona así para transmitir el movimiento. Muchas gracias.